esa es la máxima nuestra, promover la cultura, no solamente cubana, porque en nuestras publicaciones también hemos publicado escritores de muchísimas partes del mundo. Y la gracia de nosotros y la gran ventura que tenemos es que después estos niños son los jóvenes escritores cubanos y también los grandes escritores cubanos. Una de las grandes aspiraciones del periódico fue crear ese movimiento crítico porque está muy carente entre nosotros. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Hoy tenemos un invitado internacional, se trata de Edgardo Rodríguez Fonseca, escritor, editor y es el director de publicaciones culturales en la provincia de Granma, en la hermana isla de Cuba. Bienvenido, don Edgardo. Buenos días, gracias por su invitación. ¿Es la primera vez que viene a República Dominicana? Asimismo, es la primera vez que vengo a República Dominicana en un intercambio cultural, editorial, es decir, entre escritores, entre proyectos, que hacemos tanto promoción como también edición de libros, textos de diferentes formas de escritores. Bien. Usted dirige entonces la publicación cultural en la provincia de Granma, allá en Cuba. Exactamente, ¿qué hace ese organismo en la provincia de Granma? Bueno, la editorial Ventana Sur, que así se llama porque la fundamos gracias a una posibilidad que hubo desde el Sectorial Provincial de Cultura de Granma, tiene muchísimas publicaciones, varias. ¿Es una iniciativa privada o es parte de la política cultural estatal? Bueno, es parte de la política del Ministerio de Cultura de Cuba tener publicaciones culturales en todas las provincias, ¿no? Precisamente Ventana Sur es una de ellas, una revista que cuando yo tomé me la dieron porque en realidad como escritor yo era bastante protestón ante los errores de los funcionarios y esa revista cayó en mano porque fue como una prueba para que yo dejara de Sí, protestar aquí tanto y me está pusiera a Ventana trabajar. Sur, ¿verdad? Esa es precisamente. Y yo la tomé, pero también llevaba los sueños de siempre de hacer periodismo y hacer publicaciones y sobre todas las cosas de promover la cultura. Esa es la máxima nuestra, promover la cultura, no solamente cubana, porque en nuestras publicaciones también hemos publicado escritores de muchísimas partes del mundo, tanto de Latinoamérica como también del Caribe, ¿no? Siempre tendemos a eso. Y yo tenía muchos sueños y por el camino que fundamos esta primera publicación, el número 7 de la revista Ventana Azul, porque ya tenía 6 ediciones anteriores, surgieron otros proyectos que se fueron encaminando hacia cubrir todo lo que era la promoción de los escritores granmenses. Tanto intelectual, la revista responde más a lo intelectual, es decir, es más académica. Sí, a los escritores, al ensayo, al artículo, a la referencia del corte intelectual y buscamos otras publicaciones que fueran de más periodismo cultural. Veo que aquí estaba cultural. Todavía el profesor Rodríguez Pérez. Ahí está. Que ahora sí. vive aquí con nosotros. Sí, así mismo. Muy bien. Esta otra veo que es infantil, ¿no? Sí, esa es infantil. Esa se llama Papalote. La hicimos un gran amigo mío. El papalote para los amigos dominicanos, que aquí llamamos chichigua, lo cometa en otros países. Así mismo. Sí. Papalote. La hicimos, era mi idea, conceptualmente es mi idea, ¿no? Yo siempre quise hacer publicaciones para niños, pero yo pensaba siempre hacerlo desde la revista Ventana Sur. Ventana Sur, y me di cuenta que no fructificaba mucho y que quizás sería una sola edición nada más, que podíamos dedicar un número a los niños. Y un día en una reunión encontramos el apoyo del director provincial de Cultura e hicimos esta nueva publicación, que conceptualmente es mía desde el punto de vista como revista, pero en diseño es de un gran amigo mío, también escritor, muy hábil, que se llama Domingo Cusa, que fue el diseñador. Y lo tratamos de hacer desde el punto de vista del concepto de publicaciones juguetes. Aquí también hay otra que nosotros llamamos, también esta se llama Chiringa,
Es también una variante del papalote, pero la hicimos Sí, como aquí un le decían periódico. capuchino. Sí, Capuchín, decían aquí. capuchino, para que sea más asequible a los niños puedan jugar, puedan armarlo. Y se publica, por ejemplo, aquí tiene O una sea, aparte de historieta. leer, ellos juegan, Ellas juegan, interactúan. O sea, la interactúan. imaginación de los niños vuela Sí, ahí. la publicación se da impresa en una hoja y ellos tienen que armarla, tienen que jugarla y también pueden entempinarla. Es decir, le ponen el cordel Y la pueden y volar. la pueden volar también. Excelente, muy bien. Ese es el concepto porque fue trabajado para tratar un poco de contrarrestar esta oleada de aplicaciones informáticas y todas esas cosas donde los niños cada día más se están alejando de los juegos tradicionales que nosotros disfrutamos como personas de mayor edad. Sí, que esas actividades son muy buenas para el niño, tanto para estimular la creatividad como incluso como ejercicio, porque un muchacho pegado a una pantalla todo el tiempo, eso no es bueno para su salud, ni para los adultos tampoco. Así mismo, y nosotros tratamos de mantener y también de tener un perfil que pudiera instruirlo también. Esto es un número que hicimos en honor al 145 aniversario Del himno nacional de himno Cuba. nacional de Cuba. Nosotros, el proyecto radica en Bayamo. Bayamo es la ciudad, como decir, iniciadora de los procesos de liberación cubanos y es una ciudad muy histórica. Se dice que en el territorio que recoge el área bayamesa han ocurrido más del 50% de los grandes acontecimientos históricos de Cuba. Sí, yo estuve leyendo, sí, los asentamientos que ahí hubo, todo eso, cómo se fue Asimismo, forjando la identidad cubana. Sí, el grito de independencia, el despertar de la conciencia nacional, el pasar de hijos de la península española a ser criollo y a tener conciencia nacional como cubanos. Muy bien. Y esta otra, esto es un periódico, ¿no? Sí, es un periódico cultural, sí. La Campana. La Campana, así mismo. ¿Este se publica cada qué tiempo? Es mensual. Es mensual. Mensual. Ahora, debido a la situación que tenemos económica, la estamos haciendo digital. Puede ser visto desde el punto de vista... No solo allá con el asunto económico, las impresiones están en crisis en el mundo entero. Sí, sí. La competencia de lo digital más el costo, ¿no? Que tienen. Pero bueno, ustedes tienen muchas más oportunidades que nosotros. Está un poquito más restringido allá. Sí. Sí. Bien, pero muy bien, muy bien. Aquí vemos actividades en una escuela de música. Es un periódico que trata de mostrar lo que es la cultura durante el mes o mucho más. La actividad cultural del mes. Sí, en eventos, la diversidad. Presentaciones de libros. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido la respuesta de los públicos? Digamos el público infantil primero, a la publicación infantil. Bueno, la respuesta era increíble, Había muchísimos amigos que le llamaban, a Papalote por ejemplo, le llamaban la revista del llanto. ¿Y por qué? Porque cuando la presentábamos, el niño que no alcanzara la revista se iba en llanto. ¿Qué cantidad imprimieron en el mejor momento? Imprimíamos 1000 ejemplares, pero como ustedes ven, el diseño requiere mucho trabajo manual, porque esto había que cortarlo a mano, no teníamos todos los recursos para poder, es decir, no sé cómo se le llama aquí, un troque. Sí, el troquelado y corte, todo eso se ha especializado mucho. Por ejemplo, aquí también en esta misma había que hacerle las orejas del muñeco que es a mano, todo esto es a mano, el hoyo, los pelitos, recortarlo. Tiene una cola que como cola de papalote también, que cae. Oh, qué lindo. Y entonces todo esto también se veía... Tiene contenido. Estos son los avisos, los que realmente se ponen aquí, se ponen en titulares ahí. Los titulares aquí. Y entonces todo eso iba a mano y requería muchísimo tiempo para nosotros hacerlo. Teníamos un gran equipo. ¿Y cómo lo distribuyen ustedes en las escuelas o cómo se hace? Los presentamos, las revistas se promueven en todo el país. En las ferias del libro, en los eventos literarios, en presentaciones normales, peñas literarias. Teníamos no solamente un gran centro de promoción cultural, sino también teníamos un café literario que era anexo al centro, que lo teníamos como base, y ahí hacíamos nuestras peñas tanto literarias como peñas de teatro, peñas de artes plásticas, todo eso. Con su permiso, vamos a una primera pausa y regresamos.
continuamos con el profesor Edgardo Rodríguez Fonseca, editor y escritor cubano, que dirige un proyecto cultural en la provincia de Granma, en Cuba, con muchísimas publicaciones. Qué bueno que en medio de cualquier dificultad, pues, se sea tan laborioso. El profesor Rafael Rodríguez Pérez, que está por aquí, nos hacía una anotación respecto a Papalote y la participación de los niños. Sí, bueno, en Cuba existen muchísimas revistas para niños, bueno, no tanto como quisiéramos, pero sí algunas que tenían una edición especial en cuanto a la literatura que se hace para niños, pero nosotros quisimos darle un añadido, una diferencia a Papalote. Porque hay que decir, ahora también yo desempeño esa plaza de especialista de literatura, que es una plaza que atiende a todos los que escriben en una comunidad, en una provincia, la dirijo provincialmente, y teníamos talleres literarios para niños y talleres literarios para adultos. Entonces nosotros pensamos que la grandeza de la revista iba a ser que pudieran coincidir dentro de la revista tanto escritores adultos que escribían para niños como los propios niños que escriben en Cuba. Y entonces esa fue la gran diferencia que, como usted ahorita me preguntó, de su acercamiento a los públicos, llevó que estuvieran cercanas a la revista niños y padres que la buscaban y eran colaboradores de la revista. Qué bueno. Y en la revista se publica poesía y cuentos fundamentalmente, que son los géneros que más cultivan los niños, porque existen muchos concursos literarios para niños y encuentros, debates de talleres literarios infantiles que se hacen en municipios, provincia y nación, y tiene un gran movimiento los niños. Los niños siguen escribiendo mucho en Cuba, y la gracia de nosotros y la gran ventura que tenemos es que después estos niños son los jóvenes escritores cubanos y también los grandes escritores cubanos. Ahí ya han salido de aquí, digamos, algunos que ya se han establecido como escritores a nivel nacional en Cuba. Sí, hay muchísimos que siguen el camino de los talleres. Si me puede mencionar algunos, con perdón de los que se olviden. Bueno, ahora mi memoria no es muy... Porque siempre hay el riesgo cuando uno menciona amigos escritores que se le olvide uno y tengan cierto celo, pero si se acuerda de alguno. Sí, pero ahora no recuerdo nombres de Bueno, pero de lo importante es que se han establecido. Pero sí se han establecido porque en Cuba hay una secuencia de talleres que lleva a los escritores a desarrollar todas las habilidades y herramientas para escribir. Y hay muchos... Es todo sistemático. Sí. Se empieza de niño o de una provincia y se va... Desde las edades de la enseñanza primaria y llega hasta, por ejemplo, los talleres como el Onelio Jorge Cardoso, y ya se establecen como escritores y empiezan... Pero esa hay muchísimo. Sistematicidad nos falta a nosotros, que hay muchos esfuerzos, pero dispersos. Sí, ya he conversado sobre eso y me lo han dicho. Y mucha gente que está haciendo cosas, pero esa dispersión, esa sistematicidad nos falta todavía. Sí, en nuestro país sí hay ese escalón continuo para que el que ame y nazca con ese deseo de escribir pueda llegar a considerarse, en dependencia de su talento, claro, un gran escritor y tenga todas sus posibilidades de desarrollo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo tiene este proyecto, profesor? Bueno, este proyecto se fundó en 2013. La revista es anterior, la revista es... Ventana Sur. Sí, es del 2009. Del 9. O de 1999, discúlpeme. De 1999. Tiene ya más de 30 años. Sí, sí. Pero es una revista, 25 años. Es una revista con bastantes dificultades. Ha contado con un espíritu no muy bueno en la vida, sin embargo ha sobrevivido. Como son todas las cosas, eso le da un poco más de sabor. Cuando pero bueno, hay seres humanos y también cosas que nacen con mejor estrella que otras. Ella no nació con muy buena estrella, pero todavía está viva. Entonces, ¿dónde se imprime? ¿Allá mismo tienen su imprenta o tienen que enviarla a La Habana? Tenemos... No, la imprimimos en una ciudad cercana que se llama Holguín. Hay un gran poligráfico, Holguín, muy conocido, que ahora es poligráfico. Lamentablemente, si no estamos imprimiendo como es todo, es porque el poligráfico de Holguín está en inversión ahora y está restringido ¿cómo se llama? Su producción de libros y revistas. Lo están restaurando, lo están ampliando. No, están en una inversión completa.
Ay, qué bueno. de todo, porque eran poligráficos muy antiguos, de los años 80 y eso, y ahora una inversión china lo están... Con equipo más moderno. Sí, sí, con la última tecnología ya lo están asumiendo. Y entonces quizás cuando terminen podamos regresar a estas impresiones a todo color Pues, de Cuante nos llegaban muchos libros, muy baratos, todo subsidiado, ¿no?, por el Estado. Supongo, como en toda parte, que la industria gráfica ha sufrido una merma ya. Ha sufrido una merma terrible, grande, porque desde el mismo triunfo de la revolución hubo una política para la publicación de libros y producción de libros. Desde ese acercamiento de Carpentier al frente de la editora nacional, empezaron a publicarse muchísimos libros. Era una de las apuestas que había hecho el gobierno, el nuevo gobierno, pero generalmente al principio era en grandes editoriales nacionales. Solamente Santiago de Cuba tenía posibilidades acá en el oriente cubano. Y ya en los años 80, 90 hubo un impulso ya en esa gloriosa época que tuvo el país, y en los años 90 cayó la producción de libros debido a la caída, como todo el mundo sabe, del bloque, del campo socialista. Y hubo una iniciativa de crear en cada provincia una editorial que se le llamó Rizo, por las máquinas Rizograph que se tuvieron como alternativa para hacer. Era una alternativa, y de ahí surgieron muchos libros, miles de libros. Hay quien lo critica mucho por su calidad. Hay que decir que pero calidad de impresión. Calidad de impresión. Pero bueno, lo importante es que se escriba y se lea. Así mismo, y además era la posibilidad que tenía muchísimos papel periódico y esas cosas, ¿no? No tanto, no, era papel bond y cartulina color y todo eso, pero comparado con los libros que se hacían en editoriales nacionales, usted sabe que los escritores siempre queremos tener el libro más bonito en primera, el más bonito, así mismo. Y lo criticaban mucho, pero han salido importantes libros. Sí, una cosa buena tiene la industria gráfica es que aún las viejas tecnologías con cierta adaptación funcionan. Sí. Aquí hasta hace poco había una imprenta que tiene una historia, que los que éramos estudiantes de periodismo ya van a ver la de unos hermanos, que eso estaba de la época casi de los primeros años de la República, y aún antes de la República. Ahí se imprimía la Gaceta Nacional y era todo en plomo todavía, y la mantenían así y se imprimía bien. Así mismo, yo cuando Rafael me dijo, vamos a ir al grupo Acento, ¿no?, que es como digo, enseguida cayó en mí la identidad mía, Bayamesa. ¿Por qué? Porque en los años 20 y 30 en Bayamo hubo un grupo literario que se llamó Acento. Oh, mire, no sabía, qué bien. Sí, hubo un grupo literario que lo llevó adelante un periodista de apellido Baeza, y fue un grupo literario que tuvo una imprenta y tuvo una revista que se llamaba Hojas y Flores, y también estaba la revista Acento, y esa fue la manera en que los escritores de los años 20 y 30 del pasado siglo pudieron publicar sus textos. Y por estudioso es muy referida porque fue una revista que mostró todo ese intelecto de aquella época con sus posibilidades notorias que tuvo, tanto en poesía, ensayo, cuentos, mucho testimonio. Y entonces nosotros acudimos mucho a esas publicaciones. Así que ustedes tienen un vínculo con Bayamo, así mismo, espiritual. Y mire que yo fui que decidí ese nombre para esta publicación primero, antes del canal. Y bien tiene su historia, porque era que en un momento teníamos otra publicación y nos asociamos con un grupo empresarial y estábamos buscando un nombre para una impresión, y que yo lo propuse gustó, pero gustó más el otro nombre que cogió alguien, y entonces yo lo guardé, lo dejé guardadito. Cuando siempre nos vimos la necesidad de crear un medio nuevo, y echamos mano de Acento. Qué bueno. Vamos de nuevo a una pausa y regresamos, profesor. Sí. Continuamos esta interesante conversación con el escritor y editor y gestor cultural Edgardo Rodríguez Fonseca, de Cuba, de la provincia Granma, de Bayamo, sí, que históricamente se llamaba así.
Bien, en general, sabemos que hay una situación económica difícil ahora mismo en Cuba. Ha habido, por todos los temas que hubo, la pandemia y demás, bueno, todos los países sufrieron, pero ustedes tuvieron sus situaciones, ¿no? La industria cultural en general, la literatura y eso, ¿cómo se ha visto impactada? Bueno, ya estuvimos conversando algunas de las cuestiones con nuestras propias publicaciones. Ha habido muchos problemas con la, ¿cómo se llama? Presencia de tinta, de papel. Ya le digo, en ese mismo periodo los grandes poligráficos del país han entrado en inversiones, pero se han mantenido las publicaciones. Generalmente, y usted también es testigo de eso porque es conductor de un proyecto igual, lo que amamos la edición, lo que amamos las publicaciones, hacemos lo que tenemos que hacer para salvarlas. Sí, sí, es como se hace a veces a manos peladas, se dice así aquí. mismo, así mismo. Y nosotros hemos hecho lo mismo. El amor, el interés, estamos en el mismo mundo. Yo también soy escritor y sobre todas las cosas quien escribe sabe que desea, a no ser que tenga muy mal interior, promover a los otros escritores. Y nosotros nos hemos mantenido en algunos formatos más pequeños, aún imprimiendo, con alternativas que tenemos de grandes impresoras. A mí lamentablemente no traje otros boletines que hacemos con hojas A3, doble carta, y seguimos imprimiendo. Promoción, por ejemplo, tenemos el boletín literario La Palma de la Auriga, que yo fundé desde el Café Literario, y es para darle promoción a los escritores, precisamente a los escritores que iban al café a sentarse, a tomarse un café, a conversar sobre literatura, a hablar de diferentes temas o a compartir lo que estaban escribiendo en ese momento. Y eso es un boletín que sigue saliendo impreso en hoja. Cuentan los gestores culturales, escritores, digamos con la comprensión de, porque eso pasa en todos los países. Hay gente del área estatal y privada también, en el caso nuestro, que no le da importancia a la parte como del arte, sobre todo en la literatura, porque entiende que esos son diletantismo, que estos son unos vagos, que creen nada más en la economía dura, la producción. Bueno, nosotros allá no, por espíritu, es decir, por política no tenemos grandes ese problema, ¿no? Los funcionarios saben que el gobierno apuesta por la cultura y lo hace lo por dejan, publicación. lo permiten trabajar bien. Y hay permite. Ahora usted ha mencionado un sector también que es el privado. En Cuba hay una nueva propuesta de sectores que hay imprentas. ¿Privada? Y nosotros, sí, no bueno. Son grandes imprentas, pero son posibilidades donde nosotros ahora en los últimos tiempos hemos ido a imprimir con ellos y se han impreso los últimos números que hemos sacado, que ya hemos pasado por lo que usted mencionó de la COVID-19, de un periodismo cultural más a hacer según lo que se hacía en los años anteriores a la que aumentó la producción de libros, que era que los escritores publicaran sus libros, sus novelas, sus poemas en los periódicos. Lo estamos haciendo. Y esos periódicos están saliendo en estos nuevos negocios que hay. Siempre, claro, naturalmente es bastante caro, bastante costoso, pero lo hacemos y sigue saliendo. Usted me preguntó también por los públicos. Es que los públicos no se olvidan. Cada vez que yo, por ejemplo, salgo a la calle, camino por la calle, siempre me encuentro personas, oye, pero no ha salido más el periódico, no lo he visto más. Tengo que darle explicación. La gente tiene empatía y reclama la publicación. Eso es bueno, muy bueno. Porque es una publicación diferente. Yo diría que, y siempre me lo han dicho las personas que conocieron el proyecto, ante los grandes funcionarios del Ministerio de Cultura y todo, en Cuba no existía un proyecto como el nuestro, ¿no? Lo fuimos haciendo poco a poco, ¿no? ¿Y ha ayudado para que esto se replique en otras provincias? Sí, sí, porque ya usted sabe, cuando usted hace algo y es atractivo y queda bien, las personas les gusta y han replicado en otras provincias y también otros proyectos que eran de menor, ¿cómo decir?, valor o de menor cuantía. Cuando vieron nuestras publicaciones, porque nuestras publicaciones recorrieron Cuba completa y los grandes eventos literarios, cuando la vieron, dijeron, ah, mira, lo que se puede hacer
nosotros podemos Esa es hacerlo una de también. los mejores aportes, de las mejores improntas que dejan los proyectos así, que otros los imitan, y qué bien. Es un Claro, orgullo para ustedes que los imiten. sí, porque nosotros surgimos, en el caso de La Campana, que es el periódico cultural, surgimos por iniciativa del director provincial de Cultura, debido a que había visto un periódico en Holguín, precisamente, que se llama La Luz, y dijo, nosotros podemos hacer algo igual, pero nosotros lo llevamos, aquí está Rafael, que es testigo, a una dimensión superior, gracias a nuestro trabajo de lo que era el periodismo cultural, ¿no? No solamente porque ahí había muchísimas secciones de crítica, de juicio, de opinión, donde, como decimos, sacábamos mucho pica pica a la gente con las opiniones. Entonces, tuve también encontronazo con muchísimas personas. Era primera vez que se hacía algo similar. Y la crítica, a pesar de que siempre hay muchísimas personas que dicen, hay que criticar, hay que opinar, siempre nos molesta todo, ¿no? Sí, Para eso es que lo que tengo pasa una es que gran cultura. hay una crítica que aporta, digamos, pero a veces hay una que a uno le resulta tan necia, porque es como criticar por criticar. Eso Pero no era el ejercicio de La Campana, nunca lo ha sido la crítica, ha sido, porque es una crítica más impresionista, ¿no? Y de impresión. No, es decir, no habían especialistas que podían publicar opinión, crítica, pero generalmente lo hacían escritores que con cierto conocimiento, con cierta cultura, podían ejercer la opinión. Y nosotros la valorábamos y la publicábamos porque era normal, y siempre una de las grandes aspiraciones del periódico fue crear ese movimiento crítico, porque está muy carente entre nosotros, y vivimos haciendo cosas, actividades culturales, publicando, haciendo de todo, y sin embargo no tenemos una opinión Además de República referente de eso. Dominicana, ¿usted ha viajado a otros países de América Latina? No, no. Primera No he vez que tenido- sale y vino Primera aquí. vez que Qué salgo bueno que- en mi vida. ¿Y Así qué mismo. tal la impresión por lo que usted ha visto aquí de el ejercicio de la literatura? Muy buena opinión tengo de la producción de libros de Dominicana, y del dominicano aún mejor. Aún Eso mejor, me porque me ustedes alegra mucho. son muy Bueno, amables, nos muy parecemos gentiles. mucho, el sabor caribeño, la comida, ¿se parece? Sí, nos parecemos mucho. Bueno, Pero no profesor, tanto. muchísimas gracias, Gracias a profesor usted. Edgardo Rodríguez Fonseca. Ha sido un gran placer conversar con usted aquí y me alegra que le haya gustado el país. Ojalá que vuelva de nuevo. Bueno, Sí, y así que será. sigamos intercambiando, eso es muy bonito, muy importante. Quienes somos parte de esta gran comunidad del habla castellano, ¿verdad? Somos más que Así en España, mismo. los hispanos en América. Así mismo, eso es una fortaleza cultural nuestra. Sí, muchas gracias. Como dijo Gracias. Neruda, se llevaron todo y nos dejaron todo. Así mismo. La palabra. Gracias, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.